Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es radionuevaera.es, emitiendo de internet. En un programa de tipo de temática psicológica en esta radio, radionuevaera.es, eh, que pretende acercar conocimientos. En muchas ocasiones hablamos de psicotécnicas, de terapias alternativas, de distintos tipos de cosmogonías y de multitud de temas relacionados con este gran movimiento que está propiciando muchos cambios en el mundo, como es la nueva era. Este abanico en el que no todo es positivo, en el que sin duda existen inconvenientes y problemas y defectos como en cualquier experiencia humana, en cualquier cosa que el ser humano hace. La perfección no es posible. Tampoco se refleja un ideal que en su momento pudo resultar utópico, ahora se está plasmando en la realidad, y en ese plasmar pues se ocurren deficiencias. Pero tiene mucho de bueno en cuanto a búsqueda personal que se está suscitando en muchos individuos, en cuanto a canalización distinta de la que hasta ahora había sido predominante, que resultaba del materialismo, y, y sobre todo también la creación de vínculos de personas que están siguiendo estos caminos. Lo de menos pienso yo que son los defectos y las dificultades, y lo demás los elementos positivos. Hoy contamos con la presencia de Mónica Sánchez. Ella es doctora en medicina, psicoterapeuta, la que atiende a personas que van a consultarle desde hace unos años ya, unos cuantos años, con una amplia experiencia en el ámbito de la terapia psicológica, y, y que es colaboradora de esta radio, de radionuevaera.es. Buenos días, Mónica. Buenos días, Antonio. Gracias por estar en nuestro programa, en este programa de Evolucionando en Conexión. Y bueno, hoy hemos quedado en hablar de un tema que interesará a muchas personas que no se encuentran del todo bien de ánimo, que a veces no saben cómo identificar su malestar o los síntomas que tienen, y para ello pues vamos a buscar a través de Mónica pues elementos que puedan aclararle y que puedan orientarle en salir de esto que se ha llamado depresión. Depresión como un estado de ánimo, como una actitud mental. Ahora veremos qué nos dice Mónica al respecto. Empezamos por el principio, que sería qué es y en qué consiste la depresión. Bueno, pues la depresión es la sensación de una profunda tristeza interior, ¿no? Una acumulación de emociones inhibidas y la persona se siente como muy desvalorizada, con mucho sentimiento de culpabilidad, no se siente merecedor de ser amado ni de recibir por parte del universo pues cosas buenas, ¿no? Y por eso la persona depresiva entra en el arquetipo de la víctima o mártir, ¿no? Por esa falta de sentirse merecedor, ¿no? Pues eso, de ser feliz, de disfrutar, ¿no? Y de que no vive en un medio hostil, sino que hay muchas personas que le aman y que están dispuestas a ayudarle, pero el depresivo esto no lo ve, ¿no? No lo ve porque se hunde en su dolor y se repliega en sí mismo, con lo cual rechaza la ayuda del exterior por falta de confianza, ¿no? Ah. Hay algunos, bueno, no sé si estudios o ideas respecto a que
a que el depresivo puede tener una causa endógena, quiere decir que hay un desequilibrio dentro de su cerebro. Eh, pero hay personas que piensan que este desequilibrio eh, eh, químico que se produce en el cerebro viene motivado por una serie de ideas negativas o una interpretación negativa de lo que está viviendo previa a este desequilibrio, ¿no? O sea, que serían las ideas las que desencadenarían ese desequilibrio químico, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, yo creo que es el concepto que habla la medicina de la depresión endógena, ¿no? Que se debe a un desequilibrio interior químico u hormonal, ¿no? Yo creo que ese desequilibrio químico y hormonal se produce porque hay un desequilibrio previamente psíquico y emocional, ¿no? Entonces el estado de ánimo, todos sabemos, y esto también lo ha comprobado la ciencia, que cuando el estado de ánimo es bajito, pues por supuesto que el organismo pues produce menos neurotransmisores, menos neuroendorfinas, eh, y con esto lo que quiero decir es que por supuesto que hay un desequilibrio, pero se debe a un previo desajuste psicoemocional, ¿no? Desde mi punto de vista. Y por otro lado también habría un factor muy importante que es el genético, que es la herencia genética. Que la depresión, por supuesto que yo estoy convencida de que se transmite de generación en generación, ¿no? Es decir, si nosotros hemos tenido unos progenitores depresivos, diagnosticados de depresión, pues seguramente que tenemos un mayor riesgo, ¿no? De que ese familiar a uno de los hijos transfiera o sea, la depresión, ¿no? Mm. Pero yo creo que ese desequilibrio se produce por eso, porque el sistema inmune con el estado de ánimo bajo pues también es menos eficaz, ¿no? Y entonces es un cúmulo de cascada que se da, ¿no? Pero creo que se debe sobre todo a eso, al conflicto que se produce en el inconsciente. Y, y también he leído, a ver qué nos puedes decir, que se basa la depresión en una imagen negativa de uno mismo y del mundo, ¿no? De la vida, ¿no? O de las circunstancias que le toca vivir. Eh, o sea, en ese caso lo que sería una interpretación parcial o negativa, o qué sería. Hombre, yo creo que eso ya es una consecuencia. Yo creo que la depresión, la raíz de la depresión es algo más serio, ¿eh? Eso ya sería una consecuencia. Yo siempre pienso que cuando mis pacientes, y bueno, por lo que he leído y a veces he podido hablar con otros colegas míos, ¿no? Que cuando indagas un poquito en la persona depresiva, siempre, casi siempre aparece un conflicto, una herida en el niño, ¿no? Y esa herida, que puede ser, bueno, 5 heridas: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, son las 5 heridas que puede sufrir un niño. Y cuando una de estas heridas, que sobre todo suele ser en la depresión el rechazo, se vive en aislamiento, ¿eh? Que esto es muy importante, porque lo vive en aislamiento, desprotegido, en el desamparo, y vive un conflicto con el progenitor, que puede ser el padre o la madre. El rechazo suele ser con el progenitor de género contrario, habitualmente, y esto se puede confirmar o ver de una manera muy clara en el paciente cuando transfiere, cuando el paciente ataca al cónyuge estableciendo una transferencia, ¿no? Es decir, eh, realmente el paciente siente rabia y rencor frente al padre, ese padre que le ha rechazado, y entonces lo que hace en la edad adulta es atacar al cónyuge, ¿no?
haciendo una transferencia padre-cónyuge, ¿no? Y por otro lado, con la madre se suele ver habitualmente que hay como una alta dependencia de la madre por una elevada responsabilidad de ejercer como el niño como si hubiese ejercido de padre de su progenitor, ¿no? Con unas cargas que no le corresponden a un niño de su edad, ¿no? Y, y esto se debe a que suelen ser niños como muy hipersensibles y con una dificultad de limitar su territorio, ¿no? Y otra también de las causas que yo he comprobado es que el depresivo suele tener mucho miedo a enfrentarse al cambio, ¿no? Porque el cambio representa una muerte simbólica, ¿no? Bien sea el cambio un embarazo, un accidente, una mudanza, cualquier mínimo cambio tiene miedo porque lo representa, pues eso, la muerte, ¿no? Y esto se debe a que ese niño ha vivido en un entorno en el que se le ha transmitido ese miedo a la muerte o a la locura, ¿sí? O que haya sufrido una enfermedad de niño que haya estado a punto de morir, o que haya en su familia más cercana una muerte o algún caso de locura. Y esto también se puede observar mucho en una persona depresiva, ¿no? Habría que indagar por aquí, ¿no? Para localizar cuál es la causa. Esto a rasgos generales, ¿no? Pero yo miraría un poco por el padre, por la madre, por ese miedo, por un miedo inconsciente a la muerte que no es consciente de ello y que cualquier cambio pues, lo ve como una amenaza, ¿no? Pero porque no se siente con la habilidad suficiente o con la fuerza o con los elementos necesarios para afrontar ese cambio, ¿o por qué motivo? Pues como hay una herida de niño en la que ha habido una falta de afectividad, ¿no? Es decir, las necesidades básicas de la infancia no han sido cubiertas. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho cargo de su madre, de la felicidad de la madre, o porque el padre no ha estado presente, o le ha rechazado. Entonces, hay mucha falta de afectividad. Y lo que genera en un niño cuando sus necesidades básicas no han sido cubiertas, le genera mucho rencor contenido, ¿sí? Que en la edad adulta, este rencor sale distorsionado, de forma distorsionada, con ataques al cónyuge, con ataques a las personas más cercanas, y eh, y a la vez que rechaza la ayuda, porque desconfía, que es lógico que desconfíe, porque si sus padres, sus referentes más cercanos le han fallado, pues por supuesto que va a desconfiar de los demás, ¿no? No quiere ayuda, o sea, desconfía, rechaza la ayuda y se hunde en su dolor y está en la continua demanda de pedir. O sea, se siente con el derecho, ese niño, para compensar esa escasez, ese déficit de la infancia, se siente con el derecho de pedir. Y el depresivo está siempre pidiendo. No sé si conocerás a alguien de tu entorno. Si no está pidiendo, sí que está en la actitud del víctima, con lo cual, o mártir, con lo cual está pidiendo. Yo necesito, yo quiero, yo está solo centrado en su deseo, ¿no? En las relaciones vinculares no es una relación vincular de intercambio en el que tú tienes tu deseo, pero también empatizas con el deseo del otro, ¿no? Pues un día tu deseo se cumple y otro día, pues el del otro, ¿no? No, el deprimido no, el deprimido está solo podemos decir, en una actitud egocéntrica, egoísta, pero
bueno, como he explicado, se debe a esto, ¿no? Que es como si ese déficit de la infancia lo quisiera compensar en la edad adulta. Y en la edad adulta ya no es el momento de estar viviendo y estar en el niño, ¿no? Sufre como una regresión infantil a la niñez. Está en el niño solo pide yo, ¿no? Y entonces pierden esa empatía de entender, de comprender un poquito al otro, ¿no? Se centran solo en ellos. Efectivamente. ¿Y cuáles serían un poco las, las salidas a esa situación? Por lo que intuyo y por lo que estás diciendo, en parte sería abandonar ese egocentrismo, ¿no? Empezar como a preocuparse por los demás o hacer cosas por los demás, ¿no? Pero habría más cosas, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, habría que partir un poco de la raíz, ¿no? Habría que buscar la causa, ¿no? Revisar la biografía de la infancia para ver dónde está el problema, ¿no? El conflicto, ¿no? La herida, ¿no? Sobre todo para que él entienda y comprenda un poco su estado actual, ¿no? Porque si tú le dices a un depresivo, no, es que tu actitud es muy egocéntrica, hombre, pues sí que es egocéntrica, pero entre comillas, ¿no? Hay que comprender que es una demanda, él está demandando, le está saliendo el niño distorsionando, pidiendo, yo quiero esto, todo lo que no se me ha dado, ahora lo quiero, ¿no? Entonces, buscar la causa y que entienda el paciente qué le ha ocurrido en su infancia ayuda mucho, ¿no? Pues, pues no sé, también puede haber alguna pérdida de algún ser amado o algún acontecimiento en el que él se sintiera insignificante, pues todo eso es importante sacarlo a la luz, ¿no? También es importante sanar ese niño herido para que no salga distorsionado y que se reconecte con su niño interior, ¿no? El niño interior sano, que sabe disfrutar, que sabe compartir, que es espontáneo, pues intentar que conquiste ese niño, ¿no? Y que abandone ese niño herido que está en pedir, ¿no? En la necesidad siempre de pedir y de que se le dé. También es importante responsabilizarse de soltar y de cambiar tu destino, ¿no? De perder ese miedo al cambio, ¿no? Que tiene su origen en ese miedo a la muerte, ¿no? Inconsciente, ¿no? Entonces, eso también es importante trabajarlo. Conectar con la compasión, con el perdón, con la gratitud, con enfocar más la atención en lo que le va bien y no en lo contrario, ¿no? También en conectarse con todo su potencial, ¿no? Para alcanzar todos sus logros, en lo que le gusta, sus habilidades, en lo que disfruta, porque el depresivo lo que tiene es el primer chakra y el segundo sobre todo, ¿no? Que es las ganas de vivir, el enraizamiento en la tierra, pues lo tiene totalmente anulado. Entonces, eso se consigue a través de volver a recuperar la ilusión y que el entorno, la vida o el entorno no es hostil, sino que está para apoyarle, ¿no? Te iba a preguntar, también la queja, ¿no? Es muy frecuente la queja en el depresivo, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Siempre está como quejándose de cosas, ¿no? Sintiéndose dolorido por el trato de los demás, por cómo se siente, por multitud de cosas, ¿no? Sí, porque está el niño herido activado, ¿no? Entonces el niño herido activado es insaciable, es que tiene tanta carencia que en la edad adulta, pues es como si esa persona es un niño eterno en el que está inmerso en sus propias necesidades que no fueron proporcionadas en la niñez y entonces pues se olvida de los demás y se queda en su marco egocéntrico y no ve más allá porque está conectando en ese momento con el niño herido, con el niño que no se le han proporcionado pues todas esas necesidades que necesitaba él, ¿no? Entonces están Claro. en la queja porque a la vez esa rabia que sienten, esa rabia que está contenida,
desde niños, que está contenida frente a sus padres, pues se proyecta en la vida, se proyecta en el exterior. Y entonces todo lo que ven y todo, no les gusta nada, y desconfían de todo. Porque están desarraigados, son niños desarraigados, desamparados, que no han sido protegidos por sus padres, ¿no? Entonces tienen también ese temor de supervivencia, ¿no? Están desconectados de su poder interno, con una baja autoestima. Son personas con muy baja autoestima, con mucho miedo, tienen muchos miedos al cambio, muchos miedos a todo, ¿no? A sobrevivir. Sí, como consecuencia a la opinión de los demás, ¿no? Y a lo que piensen los otros de sí mismos, ¿no? Vamos, del mismo. Eh, pero también es positivo, bueno, dicen que es positivo la actividad física, ¿no? Aquello famoso de que el cerebro con el ejercicio segrega endorfinas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, el cerebro, hoy, cuando estás haciendo ejercicio, por lo menos estas personas dejan de pensar, ¿no? Y están en otra cosa, ¿no? Están en actividad física y, por supuesto, que, bueno, es uno de los mejores antidepresivos es hacer deporte. Además de, por ejemplo, la biodanza también les va muy bien a estas personas. Las prácticas tántricas y taoístas para el segundo chakra también les va muy bien, para sentirse merecedores, para conectar con que se sientan merecedores de ser y de disfrutar, ¿no? Sí, una alimentación también adecuada, el contacto con la naturaleza, con los animales, también les va muy bien para que el primer chakra se active, bailar, disfrutar, no sé, las constelaciones familiares también, o la terapia sistémica, pues a nivel psicológico también les ayuda bastante. Y respecto a la medicación, que yo como médico y como psicoterapeuta, ahí los antidepresivos yo siempre digo que no resuelven la causa. La raíz que he hablado no te la va a resolver ningún antidepresivo. El antidepresivo lo que te hace es enmascarar los síntomas y continuar siendo funcional, ¿no? En la sociedad. Pues que continúes trabajando, que continúes estando a cargo de tus hijos, ¿no? Y que no pierdas el interés, ¿no? Por tu vida diaria, ¿no? Y te puedo decir que cuando yo seguía consulta y he visto muchas personas que tomaban antidepresivos, he visto de todo, ¿no? He visto personas que por supuesto decían que muy bien con los antidepresivos y otros que decían que no les hacía nada. Entonces llega a la conclusión que depende de uno, ¿no? Que si tú crees realmente que esa pastillita te puede resolver tu estado de ánimo, pues como el placebo, ¿no? Seguramente que si le diésemos otra pastillita, que también se han hecho estudios que dan una pastillita y diciendo que es un antidepresivo, la persona reacciona, ¿no? Positivamente, ¿no? Y luego hay personas las cuales dicen que no les hace nada, ¿no? Y abandonan el tratamiento o lo toman así. Y realmente es porque yo creo que estas personas tienen una mayor conciencia. Al que la persona que te dice que los antidepresivos no le van bien es porque tienen una mayor conciencia y su ser sabe que eso no va a ser la solución a su problema. Entonces, inconscientemente, o aunque conscientemente digan, ay, qué bien, estoy tomando antidepresivos y ya se va a resolver el problema, el inconsciente ser sabe que no es la solución. Y entonces, el medicamento, pues, no funciona, no da resultados, ¿no? Y también, por otro lado, quiero decir que los antidepresivos, siempre que un médico lo receta, suele acompañarlo con una frase que dice, no, pero mínimo un año.
mínimo un año para que haga efecto, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa? Que ese año es el suficiente para que la persona se haga adicta a ese medicamento, ¿no? A que la enfermedad se cronifique, que es lo que les interesa a las empresas farmacéuticas, ¿no? Que no les interesa curar, sino que les interesa que la persona esté muchísimo tiempo consumiendo ese medicamento y hay muchas personas que están adictas a los antidepresivos porque realmente cuando se retiran hay un efecto rebote que no sé si es mejor o peor que el, el duelo de la depresión, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que las personas cuando vayan a tomar un medicamento de este tipo se lo piensen, reflexionen y que yo sé que la terapia puede llevar un mayor esfuerzo económico, bueno, económico no, porque al final los antidepresivos son carísimos, con lo cual, pero un esfuerzo, pues eso, ¿no? Personal, ¿no? De querer enfrentarte a tus conflictos, a tus miedos, ¿no? Pero que merece la pena, porque la recompensa es muy gratificante y yo invito a la gente que reflexione y que hay otras opciones, ¿no? Y también hay productos naturales que pueden ayudar, ¿no? Cuando una persona tiene una depresión muy anclada, muy profunda, pues puede ayudar la terapia con cosas naturales, ¿no? Medicamentos naturales, ¿no? Remedios naturales. Y eso te iba a decir, el hipérico, por ejemplo, tiene fama se toma mucho en Alemania, ¿no? Y dicen que es un antidepresivo bastante eficaz, ¿no? Yo conozco a personas que han tomado triptófano. Ayer mismo estaba yo en el arbolario y estaba comentando, ¿no? Con la persona, tengo mucha confianza con la persona que trabaja en el herbolario, me estaba comentando que hay cosas maravillosas para la depresión y para la ansiedad, ¿no? Me hablaba del alegreto para la depresión y del ansiostop para la ansiedad. Y me decía que va fenomenal, que va muy bien, acompañado de una terapia, por supuesto, porque si no, pero que iba muy bien. Así que bueno, pues que las personas curioseen, investiguen en otros campos porque hay más soluciones, ¿no? Hay más soluciones que no son tan rápidas o estamos habituados, vivimos en una sociedad que es todo pido y tengo, ¿no? Pues las cosas conllevan un tiempo, pero hay que hacerlas bien, merece la pena. Pero comprender el proceso que esa persona ha vivido, esa herida emocional que le produjeron sus padres, como has dicho, por el abandono, por la humillación o por distintos motivos o que haya podido tener en la adolescencia, a lo mejor, esas heridas que le han creado una personalidad, pues a lo mejor no tan fuerte como otras personas que son capaces de superar obstáculos sin venirse abajo, no sería suficiente, ¿no? Comprenderlo, después habría que hacer algo, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. La terapia consiste en ir localizando cuál es ese conflicto y, por supuesto, que luego hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Además hay que trabajarlo a nivel consciente y a nivel inconsciente y hay que hacer un trabajo pues depende un poco de la persona, ¿no? Pero profundo y largo, ¿no? Sobre todo de responsabilizarse, ¿no? Y de responsabilizarse de sí mismo, y esto se consigue saliendo del arquetipo de la víctima, que tome conciencia de este arquetipo y de que se puede salir, y perdonando a sus progenitores, ¿no? Y perdonándose a sí mismo, ¿no? Este es un proceso de técnicas y de trabajos que se hacen, ¿no? Pero el perdón ayuda mucho a reconciliarte con tu entorno, con la vida, el perdón a tus progenitores, porque realmente la rabia que tienes no es la rabia que tienes hacia la vida, sino hacia tus padres. Lo que pasa es que cuesta aceptar
¿no? Que tus padres te han hecho daño, ¿no? Porque se supone que los padres son perfectos, ¿no? Tenemos idealizados en la sociedad, ¿no? Y yo siempre digo que hay padres que están en la cárcel, ¿no? Hay padres que engañan, que mienten, no sé cómo decirte, que por ser padre no eres el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que desidealizar a los padres y ver cómo los padres, por su actitud con uno mismo, cómo nos ha afectado eso, ¿no? Y eso ayuda mucho. Y a la vez también te das cuenta que los padres han recibido, pues tienen la misma herida de sus progenitores, ¿no? Esto se va transmitiendo de generación en generación, con lo cual hay que cortar en algún momento. Y qué mejor que ahora, ¿no? Ahora que hay muchísimas terapias, hay muchísima información por internet, por libros, que no es lo mismo que antes nuestros padres, ¿no? Los padres que han tenido, si escucháramos a nuestros padres, pues sería fácil de empatizar, ¿no? Con muchas cosas y tener compasión, ¿no? Con el comportamiento de ellos hacia nosotros, ¿no? Pero ellos no han tenido la oportunidad de tener tanta información y, por supuesto, que en aquellos tiempos la terapia no existía apenas, ni se hablaba, eso era algo inexistente o para locos, ¿no? Con lo cual, yo creo que la generación de ahora, la actual, es la que tiene que cortar con todos esos lazos para no transmitírselo a sus hijos. Sí, probablemente la sociedad sería mejor de lo que es si la función de padres se hubiera realizado mejor a lo largo de la historia, ¿no? Pero evidentemente para realizar mejor la función de padre hay que tener mejor la función de ser humano, ¿no? Hay que ser, hay que tener, pues bueno, la lucidez suficiente y la madurez también para 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 llevarse a uno mismo y para ayudar al crecimiento de los demás, ¿no? Eh, eh, Como últimos consejos, Mónica, porque nos quedamos sin tiempo, eh, ¿qué recomendarías que hiciera una persona que está muy deprimida, que está sin ganas de nada, que casi no puede pues, moverse, a lo mejor no tiene ganas de hacer ejercicio? La actitud típica del depresivo que solamente quiere ver la televisión y poco más, ¿no? Pues que busque ayuda, tiene que buscar ayuda, porque uno mismo cuando está muy arraigada, ¿no? La depresión, uno mismo no puede. Y, y a veces eso le cuesta mucho al depresivo, ¿no? Pedir ayuda y dejarse ayudar por esa desconfianza que siente, ¿no? Entonces, buscar ayuda en un buen profesional. Y sobre todo, otra cosa que también quiero añadir, que a veces el depresivo, y a veces hay profesionales y amigos del entorno, familiares, que caen en este error, que es crear alianzas terapéuticas, paciente-terapeuta. ¿Con esto qué quiere decir? Que el depresivo va buscando alianzas, es decir, personas que a veces, ay, pobrecito, ay, bueno, tranquilo, y te entiendo, te comprendo, sí, pero cuidado con el depresivo, porque el depresivo tiene un mecanismo de violencia vincular. Es una violencia pasiva, pero hay una manipulación. Hay una manipulación que hay que tener, y una manipulación por querer tener el control, ¿no? Y aquí no hay que caer, no tenemos que caer en potenciar esto, en apoyar esto, sino en dirigirle por otro lugar, ¿no? Por ejemplo, es muy típico de un antidepresivo que venga a consulta o que quede con una amiga o con un amigo y te diga, pues fíjate lo que me ha pasado, pues he estado en el médico y me ha dicho que tengo que subir la medicación y me han hecho una analítica la semana y me ha salido esto y la semana que viene tengo que ir al psiquiatra y
Y no hay que entrar ahí, hay que cortar, hay que decirle, mira, a mí eso no, en estos momentos eso no me interesa, a mí lo que me interesa es que trabajemos otras cosas, ¿no? Es decir, no potenciar el victimismo, ¿no? Este mecanismo que tiene repetitivo que se da en el antidepresivo. Y también los familiares, ¿no? Que a veces pues entran en la dependencia, ¿no? En la codependencia, en, no sé, incluso en la culpabilidad. Muchos del entorno se sienten culpables, ¿no? Y eso no ayuda, al depresivo, ¿no? Entonces hay que ser, el terapeuta tiene que ser, por supuesto, que tratarle con cariño y con comprensión, pero también con firmeza. Y dirigirlo. Y decir, por aquí no, sino vamos por aquí. Sí, por aquí sé que hay asuntos sombríos que temes encontrarte con ellos, pero por aquí es el camino, ¿no? Y eso creo que es muy importante, encontrar un terapeuta de este tipo, que a veces también sea un poquito abogado del diablo, ¿no? Que no sea todo, pues eso, más de lo mismo. Sí, que no sea todo compasión, sino que también tenga la franqueza de hacerle ver pues las trampas que él mismo se está haciendo a sí mismo y a los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Ujú. Muy bien. Pues Mónica, nos quedamos ya sin tiempo. Te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa un día más. Un tema muy importante el de hoy. Eh, Afecta a muchas personas. Sabemos que un porcentaje muy importante de la población. Eh, y bueno, en el próximo viernes hablaremos de otra cosa. Muy bien. Y también quiero añadir que la depresión ahora está apareciendo mucho en bebés. En bebés, En en bebés. incluso, sí, sí, en bebés y niños que están diagnosticados de depresión. Hay muchos bebés depresivos. Lo que pasa que, bueno, por supuesto que el bebé no se queja, pero bueno, sí se muestra de otra manera. Hay bebés que están totalmente apáticos, tristes, sin vitalidad. Y esto es preocupante, ¿no? Uh-huh. Claro, muchísimo, sí. Que se está incrementando, pero también se está incrementando en edades muy tempranas. Y esto habría que ver qué pasa con la madre, ¿no? Porque eso ahí seguramente que hay una transferencia, ¿no? Una transferencia, casi seguro. O un bebé no deseado o algo. Sí, pero supongo que también tendrá muchos aspectos, ¿no? Porque hay muchas personas también que están desencantadas eh, con el sueño, eh, bueno, de la economía de mercado, ¿no? El sueño de prosperidad, de bienestar relacionado con los bienes materiales y todo eso, ¿no? O bien con las relaciones, ¿no? Que parece como si se le rompieran los sueños y eso le hace entrar en depresión, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, es que luego estaría un poco... Yo he hablado de la depresión más bien en términos mayores, ¿no? La profunda, ¿no? Luego ahí pues todos pasamos fases un poco vulnerables, ¿no? Con estados de ánimo para arriba, para abajo, pero que eso, bueno, pues quizás todo lo que he dicho, pues no sé si se da, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que es preocupante, ¿eh? Es preocupante en estos momentos la depresión y hay que hacer frente y llamar a las personas a que se enfrenten a lo que tenga que emerger, ¿no? Sin miedo, que no pierdan el miedo. Que pierdan el miedo, ¿no? Que pierdan el miedo y que hacia adelante, hacia una terapia, hacia buscar soluciones, ¿no? Porque tiene solución, y se puede ser feliz y disfrutar de la vida. Estupendo, pues con esas últimas palabras despedimos la intervención de Mónica, no sin antes decir que ella pues se muestra dispuesta a responder a su consulta de usted que nos está oyendo y si se siente identificado con este problema de la depresión o cualquier otro, de ansiedad, de estrés, de falta de autoestima, de dificultades con su entorno,
cualquier problema de tipo psicológico o vivencial que usted tenga, nos puede enviar un correo contándonos lo que le sucede, que se tratará con total confidencialidad, a info@radionuevaera.es, y nosotros se lo remitiremos a Mónica Sánchez. Y me despido de ustedes, como siempre, haciendo una reflexión final, recordando unos cursos que hacía en Madrid hace muchos años, en el que se cantaba una canción que decía que aunque no lo veamos, aunque a veces no lo veamos, el sol siempre está. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.